Hoy hemos quedado con un donostiarra que ha llevado el ecologismo a la política de una manera radical, consiguiendo grandes cosas. Seguramente la Almendra Central de Madrid no existiría si Juancho López Uralde no hubiera interpuesto una demanda contra Ana Botella que obligó a obedecer a una Bruselas que amenazaba con sanciones. Él entró en la cárcel cuando era director general de Greenpeace, precisamente por alertarnos a todos de lo que hoy parece que es algo más que una amenaza. Juancho López Uralde, muchas gracias por acompañarnos aquí, en este Dímelo a la calle de la frontera. Oye, Juancho, el cambio climático parece que ya está tocando, ¿no?, a las puertas de la conciencia, ya ha tardado. En 2009 dijiste tú, tenemos 24 horas para sacar al mundo del caos, hace 10 años. Sí, justamente se van a cumplir 10 años de aquel fracaso de la cumbre de Copenhague, que realmente fue, como decíamos, un desastre porque ha retrasado durante muchos años cualquier acción global contra el cambio climático. Es decir, seguramente si Copenhague hubiera sido un éxito, no estaríamos hoy en la situación en la que estamos, ¿no?, en cuanto a falta de políticas y de compromisos, porque incluso el Acuerdo de París al que luego se llegó fue mucho más débil y menos comprometido de lo que era el acuerdo que reclamábamos en Copenhague y que nunca se cumplió. Hoy es el día que celebramos la huelga mundial contra el cambio climático. Greta Thunberg en Naciones Unidas ha alertado acerca de los riesgos. La situación que hemos vivido en España con la gota fría, aunque algunos puedan decir que no tiene nada que ver, no deja de ser preocupante. ¿Estamos realmente siendo conscientes de lo que está ocurriendo? Bueno, yo creo que Greta dijo algo en Nueva York que es muy verdad, ¿no?, que ya no es tiempo de discursos y que eso ya ha pasado, ¿no?, ya se han hecho muchos discursos, incluso yo te diría de programas vacíos, porque claro, por ejemplo, yo veo que Pedro Sánchez va a Nueva York, se hace la foto, le gusta mucho el discurso, le gusta mucho la foto, pero luego nos encontramos con un PSOE que desde el gobierno es incapaz de tomar acción, que es lo que realmente... Y se reúne con los empresarios, que son los que tendrían que realmente tomar algún tipo de determinación al respecto. Y luego dice que si Unidas Podemos, que no podía dormir porque si Unidas Podemos estuviera, y cita entre otros ministerios, transición ecológica, lo cual, ¿qué nos dice eso? Nos dice que realmente ellos no están dispuestos a cambiar de políticas. Es decir, lo que le da miedo es que alguien pueda enfrentarse al lobby de las eléctricas. Me dicen, no, esto por favor, esto no nos lo toquéis, ¿no? Entonces, bueno, discursos, programas, pero luego a la hora de la verdad no hay acción, ¿no? ¿Se puede ser ecologista sin molestar al poder? Hay una discusión y un debate muy interesante entre el ecologismo, digamos, la acción individual, quien dice, bueno, es que yo tengo que cambiar tal, pero hay también quien decimos, bueno, la acción individual está bien, es necesaria, es imprescindible, pero si no cambias el modelo, si no te enfrentas con las grandes corporaciones, que son las que realmente están detrás de lo que está ocurriendo, no vas a poder hacer nada. De hecho, digamos, lo de la responsabilidad individual les gusta mucho a las grandes corporaciones. ¿Por qué? Porque ellos se quitan de medio y dicen, no, es que el problema es de todos, el problema lo causamos todos. Y eso tiene una parte de verdad. Pero hay otra parte de la verdad que es muy relevante, y es que el problema lo están causando ciertas corporaciones por mantener determinados intereses y que están haciendo lo posible para que eso no cambie, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ese ecologismo colectivo de transformación que está en la calle, ese es el que realmente puede cambiar las cosas, ¿no? Un ecologismo de lo común, ¿no?, de alguna Efectivamente. manera. Juancho, tengo con esto que dices ciertas sospechas, ¿no?, porque las grandes corporaciones, que son las responsables principales del cambio climático, también son responsables de cosas de las cuales a veces no hablamos, pero que son productoras también de calentamiento global, como son las guerras, ¿no?, que suele quedar fuera del foco de la perspectiva ecologista, pero no sé si puede ser ecologista sin ser también pacifista. Bueno, va de la mano, lógicamente va de la mano. Ecopacifistas nos llamábamos o nos llamaban, ¿no? Claro, indudablemente, bueno, la industria de la guerra es una enorme destructora del medio ambiente, por muchos motivos y en muchos aspectos, ¿no? Por supuesto, en lo relativo a emisiones, hasta qué punto existe una correlación cada vez más clara
y lo hemos visto con el control de los recursos petrolíferos, por ejemplo, del Golfo Pérsico, ¿no? Cómo eso está detrás de la guerra de Irak. En definitiva, existe esa correlación entre destrucción ambiental e industria militar absolutamente cierta, ¿no? Hay un peligro constante, y ahí las grandes corporaciones son muy responsables, aunque también creo que los partidos políticos, algunos, insisten en despolitizar. Y al final vamos a tener guerras verdes, glifosfatos verdes, CO2 verdes, tubos de escape verdes y un cáncer que te mata verde, ¿no? Sí, este es un discurso que a veces lo escuchas en las redes, ¿no? Eso de, bueno, es que el medio ambiente no tiene color político, ¿no? Claro, yo creo que la conciencia o la querencia por la naturaleza, eso no tiene color político, nos puede gustar a cualquiera. Ahora bien, cuando se empieza a profundizar en cómo se soluciona la crisis ecológica, en hacia dónde deben ir las políticas, ahí claramente es la izquierda la que apuesta por el ecologismo, ¿no? Hay un libro muy interesante de Barry Commoner, que es un ecólogo norteamericano, que se llama En paz con el planeta, que analiza, ya es un libro antiguo, ¿no?, pero analiza las políticas ambientales efectivas. ¿Qué ha sido efectivo? Y realmente lo que uno encuentra como denominador común es que lo que ha sido efectivo en la protección ambiental es cuando hay una intervención estatal o cuando hay un papel importante de los estados, por ejemplo. ¿Qué ha sido efectivo? Pues los parques nacionales. Es decir, los parques nacionales han protegido, los espacios naturales han protegido, pero ¿quién protege? Protege el Estado, lógicamente, protege lo común, lo que es de todos. La eliminación de químicos. Él pone el ejemplo de el plomo en la gasolina, ¿no? Es decir, cuando en Estados Unidos se descubre que los niños tienen alto contenido en plomo en la sangre, pues surge una preocupación, y es cuando se dice, no, hay que prohibir la presencia de plomo cuando se produce una reducción del plomo en la sangre de los niños, ¿no? Es decir, que son siempre o bien decisiones de gobiernos o bien decisiones globales, me refiero multilaterales de distintos gobiernos, las que han sido efectivas en la protección ambiental, ¿no? Y no existe ningún ejemplo, y esto lo digo muchas veces en los debates, no existe ningún ejemplo en el que dejar los recursos naturales al mercado libre haya sido efectivo en la protección ambiental, ¿no? Los liberales dicen, no, el mercado ya regulará. Es un desastre, es lo que está ocurriendo en la Amazonia ahora mismo, ¿no? En la Amazonia, desde Bolsonaro ha dicho, esto es territorio libre, que el mercado lo regule. Y lo que está ocurriendo es que se está destruyendo para introducir cultivos, ¿no?, para soja, etcétera. Las feministas han llegado a la conclusión de que es incompatible el feminismo con el neoliberalismo y que por tanto ser feminista liberal, que en el fondo lo que son es feministas neoliberales, es un oxímoron, no existe. ¿Se puede ser ecologista y neoliberal? No, yo creo que tampoco. ¿Por qué? Que, pues precisamente por lo que digo, ¿no? Porque la protección ambiental necesita de la acción de aquel que tiene que defender lo común, que tiene que defender lo público, que es el Estado, que son los gobiernos, ¿no? Entonces, si tú apuestas por menos poder de los Estados, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Por qué se ha acelerado la destrucción? Porque los Estados cada vez pesan menos económicamente y las corporaciones más. Entonces, eso hace que sean muy débiles para hacer frente a las corporaciones que están destruyendo el medio ambiente. Entonces, es un oxímoron. No puedes decir menos Estado, más libertad de mercado y más medio ambiente, porque el medio ambiente es lo más débil, es lo que nadie protege. ¿Por qué el agua, la tierra, las abejas o el aire no son una mercancía? Porque son bienes que deben ser de todos y por lo tanto públicos. Es decir, todo el mundo tiene derecho al agua, todo el mundo debe tener derecho a respirar. Es decir, lo que comemos, lo que respiramos, lo que bebemos, esos son elementos que deben ser derechos fundamentales. Todo el mundo debe tener derecho a eso. Y por lo tanto, por ejemplo, los movimientos que ha habido por la privatización del agua, etcétera, ¿no?, finalmente lo que hacen es perjudicar a las personas, especialmente a los que tienen menos recursos, porque no tienen acceso a un bien tan básico como el agua, ¿no? Es absolutamente imposible en ese contexto hablar de la protección ambiental, porque entonces el objetivo no va a ser nunca la protección ambiental. Un ejemplo muy claro
es el ahorro de agua, por ejemplo, ¿no? En tiempo de sequía. En el caso de Madrid tenemos una red pública que es el canal de Isabel II. El canal de Isabel II, como es público, se puede permitir decir, oiga, consuman ustedes menos agua, porque hay sequía. Una empresa privada nunca te va a decir, consuma menos. Es decir, si el bien público superior es consumir menos, pues una empresa pública puede permitírselo, decir, vamos Lo más a que te puedo decir es consuma responsable, como dicen las botellas de whisky. Exactamente, pero no consuma menos o deje de consumir, ¿no? Pero una empresa pública sí puede hacerlo. Y este es uno de los elementos, por ejemplo, en la privatización del canal que se pretendía y que todavía no está descartada, ¿no? Pues este es uno de los elementos, ¿no? Al final, si tú pones el agua en vez de al servicio de la gente, al servicio de los beneficios de una gran corporación, pues ese servicio va a ser peor, va a ser más caro y va a ser menos accesible para los que tienen menos. La gente joven parece que tiene mucha más conciencia, ¿no? Y esta huelga climática la representan gente que dice, mira, no me hables de cuentas de resultados porque yo tengo solamente una vida y me la estáis amenazando, ¿no? Y tengo la sensación de que son mucho más coherentes que nosotros generacionalmente con lo que consumen, es decir, que han entendido que no se puede consumir tanta carne, son mucho más conscientes con las formas generales de consumo que tienen que ver con productos que no se puedan reciclar, etcétera, son mucho más conscientes, por ejemplo, con la tauromaquia. Eso nos hace ser optimistas. Sí, yo creo que lo mejor que le ha pasado al ecologismo en los últimos años en España, y yo creo que en todo el mundo, ha sido este movimiento, ¿no? Este movimiento de jóvenes que realmente se están movilizando, bueno, a veces con posiciones un poco naif desde mi punto de vista, ¿no? Pero bueno, está bien, porque realmente está como el saliendo... 15M. Sí, como ¿no? el 15M, da igual, porque también de ahí salía conciencia, salía un nuevo relato, ¿no? Que ellos encuentren sus propias soluciones, sus propias respuestas. Y están indagando sobre los motivos de la crisis y efectivamente son mucho más conscientes de lo que ha sido nuestra generación, del tema alimentario, de muchos temas, ¿no? Y bueno, a mí me parece que lo que está pasando es, ya te digo, ¿no? Lo más interesante que ha ocurrido en el ecologismo en los últimos años, ¿no? Sin embargo, Juancho, lo verde, y en España mucho, ha sido a menudo utilizado como una marca electorera. Es decir, que cuando cae el comunismo en el año 91, ¿no? Con la caída de la disolución de la Unión Soviética, es verdad que en Europa lo verde emerge como una posibilidad de articular a la izquierda, aunque después salen, ¿no? Unos ecologistas que pueden ser perfectamente de extrema derecha. Y en España no es que haya surgido un ecologismo de extrema derecha, pero ha surgido una marca, ¿no? Verde y una referencia ecológica absolutamente hueca. Bueno, en general en el sur de Europa el verde no ha tenido éxito electoral, ¿no? Yo creo que tiene que ver en gran parte también con que la conciencia de los problemas ambientales en el sur de Europa es menor, probablemente porque aquí los problemas económicos han sido más acuciantes, ¿no? Nosotros, por ejemplo, cuando ECU empezó en 2010, pues yo una reflexión que hago es que surgimos en el peor momento, en el ojo del huracán de la crisis, cuando la gente estaba pensando en qué va a pasar con mi empleo, qué va a pasar con mi salario, y muy poco en bueno, el impacto climático y los impactos que podía tener y estas cosas, ¿no? Bueno, yo creo que el verde en España nunca ha sido un, digamos, por sí mismo un atractivo del voto, como el resto del sur de Europa, y por eso precisamente yo creo que nosotros en aquel momento tomamos la decisión adecuada, que era participar en una confluencia más grande, ¿no? ECU es verdad que fue un punto de inflexión, es decir, que la marca Los Verdes que se ofrecía por aquí y por allá, ¿no? Para intentar rellenar espacios, en cambio cuando surge ECU sale a la oferta política con una novedad, ¿no? Bien clara y con coherencia. Bueno, date cuenta que era un momento también... el problema fue que fue la crisis, pero también era con el bipartidismo en su auge más absoluto. Cuando nosotros nos presentamos en 2011, pues era los últimos exceptores, pero era bipartidismo puro, Lo emerge que también allí. El 15M. Exacto, y poco antes de las elecciones había sido el 15M como una protesta contra ese bipartidismo, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente ECU, bueno, nos dimos contra ese muro del bipartidismo, pero yo, analizándolo con perspectiva, creo que fuimos parte de ese movimiento amplio que, bueno, pues como el 15M, etcétera, de gente que se empezó a mover, pues porque lo que había era, ya no se podía respirar, ¿no? Con aquel bipartidismo
partidos que eran como muros, ¿no? Que todo lo tenían. Yo venía de Greenpeace, era efectivamente director de Greenpeace, y sin embargo, siendo entonces una organización que tenía más de 100.000 afiliados, es decir, bueno, un apoyo social relevante, sin embargo era muy difícil acceder a los políticos. En aquel momento tocar la puerta del gobierno, aunque fueras representando una organización, era muy difícil. Si te podías reunir con un director general, ya era como... Es decir, el bipartidismo cerró totalmente la política a la sociedad, ¿no? Y nosotros fuimos parte de ese movimiento de, bueno, oiga, que la política es una herramienta para el beneficio de los ciudadanos, no para que ustedes estén ahí entre los dos repartiéndose las instituciones. Sin embargo, un partido que te ha llevado 10 años de tu vida, hoy está, ¿no?, en una situación complicada. Creo que los únicos dos efectos más evidentes, ¿no?, de la irrupción de Errejón en la política es que hemos perdido el Ayuntamiento de Madrid con la derrota de Manuela Carmena, no se ha ganado la Comunidad de Madrid y ahora se ha roto Equo. Sí, yo creo que desgraciadamente está siendo muy destructivo, ¿no? Está siendo muy destructivo porque nosotros de alguna manera somos un efecto colateral, es decir, la crisis de Equo se produce en el momento en que Equo Madrid decide irse con Errejón, ¿no? Y en ese momento, pues, lo que hasta entonces habíamos decidido colectivamente, que era desde, como te digo, desde septiembre de 2014, formar parte del espacio del cambio, como ser una fuerza más, que además pues nos dio resultados muy buenos, no solo a nosotros, sino yo creo que a las políticas del cambio, porque se hicieron muchas cosas, podemos decir, en verde, ¿no? Es decir, todos los ayuntamientos y nuestro rol, nuestro papel en las instituciones, pues tenía unos tintes ecologistas, o tiene unos tintes ecologistas indudables, ¿no? Entonces, esa línea que había sido decidida y ratificada en la Asamblea, por cierto, de noviembre de 2018, de que Unidas Podemos es nuestro espacio, eso se rompe. Y se rompe además en una comunidad donde Equo tiene muchos afiliados, donde tiene una presencia importante, y eso ya pues nos desequilibra. Luego en las europeas no fuimos capaces de ponernos de acuerdo porque efectivamente unos queríamos ir con Unidas Podemos y otros querían ir ya con Compromís, que ya se veía lo que venía, ¿no? Todo esto se veía venir, ¿no? Nos quedamos fuera de las europeas al no conseguir ponernos de acuerdo en cuál era nuestra coalición, precisamente por eso, y bueno, pues lo que está pasando es la consecuencia pues de todo esto, ¿no? Yo conozco bien a Errejón, yo creo que tú también. Su compromiso con lo verde es como el de Homero Simpson con el deporte, ¿no? Es decir, que no formaba parte nunca de ningún interés. Se verifica en el Parlamento cuando estaba, se verifica en el trabajo que no han hecho en Madrid, la comunidad. Sí, Una apuesta oportunista. Es una apuesta puramente táctica, es decir, para justificar cuál es su espacio, él necesita decir, bueno, como, digamos, si miras el cuadro europeo entre la socialdemocracia y la izquierda, pues lo único que hay que podría argumentar es el espacio verde, pues dice, bueno, pues sin tener en cuenta que ese espacio, algunos ya llevábamos tiempo peleándolo desde Unidas Podemos, él dice, bueno, este es el espacio para mí. Para eso necesita quitar de en medio, claro, Equo es un actor pequeño y digamos de todos los actores de las confluencias de Unidas Podemos probablemente es el más vulnerable a esa presión, ¿no? Y además le viene muy bien porque estratégicamente si quita de menos a Equo y él ocupa ese espacio, pues él ocupa el espacio verde, ¿no? Y de alguna manera tiene un espacio para justificar su presencia. Entonces esto es simplemente lo que está ocurriendo y por eso Equo se convierte en la primera presa de caza pues de ese proyecto, que yo creo que al final lo que pretende es yo creo que no lo va a conseguir en absoluto, pero lo que pretende es la pieza de caza mayor que es Unidas Podemos, ¿no? Y tiene espacio una fuerza política que es incapaz, ¿no?, de establecer cuáles son sus diferencias ideológicas o programáticas con Unidas Podemos, pero al mismo tiempo quiere ofrecer gratuitamente sus votos a un gobierno del Partido Socialista. Uno se puede preguntar, bueno, ¿y dónde encuentra ese espacio electoral una fuerza política, ya digo, que no se diferencia programáticamente y que ofrece al Partido Socialista sus votos para lo que sea menester? Eso tendrán que decidirlo los ciudadanos. Yo espero que la gente estas cosas las vea con claridad, ¿no? Que vea que realmente pues hay mucho humo mediático, porque realmente mediáticamente, bueno, no puede
salir mejor la operación, es decir, viene impulsada absolutamente, ¿no? O sea, los mismos medios que hace 6 meses, ¿no?, criticaban a Rejón por estar en Podemos, la beca Black, Sí, sí, sí. Venezuela, Total, lo que hiciera total. falta, todo eso ha desaparecido. Ahora es el bueno de la película, ¿no? Como ya pasó con Albert Rivera, ¿no?, en un momento determinado. Bueno, efectivamente, ¿no? Pero yo creo que están cometiendo errores tácticos muy importantes. Yo creo que decir, como dijo ayer en la presentación del proyecto, que va a regalar sus votos a Sánchez a cambio de nada, pues entonces vota al original, ¿no? Es decir, ¿para qué vas a votar a... Si quieres dar los votos a Sánchez, vota a Sánchez, ¿no? Y yo creo que, por otro lado, el vacío programático, la incapacidad de explicar exactamente, programáticamente, cuáles son las diferencias, porque aquí, ¿cuál es la diferencia? Que el buen rollito, pero eso, ¿cómo lo justificas ante tus votantes? Y dices, no, yo es que tengo mejor rollo. Y dices, vale, muy bien, pero ¿tú cómo vas a defender mis derechos? ¿Cómo vas a defender las pensiones? ¿Cómo vas a defender los salarios? ¿Cómo vas a defender el medio ambiente? Porque al final, el problema es con talante no el buen luchas rollito, contra los poderes claro, económicos. exactamente, es que el buen rollito, pues bueno, te sirve para un encuentro, para el primer encuentro, pero cuando te encuentras con el muro, que los que llevamos muchos años luchando sabemos que existe, pues solo te queda la lucha, solo te queda la calle, solo te queda el mal rollo. Y es así, desgraciadamente. Y a veces el mal rollo, pues no es simpático, pero es que no puedes hacer otra cosa. ¿No? O tragas. ¿Cómo frenas la destrucción de la Amazonia de Bolsonaro con buen rollito? ¿Cómo lo frenas? He ido a mirar el acuerdo entre EUCO y Más Madrid y no hay nada de programa ideológico, no hay nada de contenidos, no hay nada. ¿Qué va a hacer ECUO, por ejemplo, con la Operación Chamartín, que es, digamos, lo más emblemático que el rejonismo ha construido de la ciudad de Madrid? Pues yo no lo sé, porque yo realmente ya, a partir de ahora, ECUO lo miraré desde como un espectador, ¿no? Y por lo tanto no sé lo que va a ser, pero realmente ese vacío programático, que no es solamente en lo ambiental, es un vacío programático en su conjunto, es lo que para mí cuestiona fundamentalmente el proyecto, porque realmente para dar un paso y constituir un partido diferente, tienes que tener sólidas convicciones ideológicas de que lo que tú defiendes no está siendo defendido. Es lo que te comentaba yo cuando empezamos con ECUO en 2010. Una situación completamente diferente, un bipartidismo que te ahoga. Pues dices, bueno, aquí hay que hacer algo, es necesario hacer algo. Pero es que esa no es la realidad de hoy. La realidad es que hay un espacio que está defendiendo todo esto. ¿Lo estará haciendo mejor o peor? ¿Estaremos cometiendo errores o no? Pero lo estamos haciendo y por lo tanto yo entiendo que si dices, bueno, los motivos ideológicos o los motivos programáticos, lo que yo defiendo, que no está defendiendo nadie, es esto, pam, 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 pam. Y por lo tanto, no me siento representado por lo que hay, me voy a hacer otra cosa. Pero eso no ha ocurrido. No sabemos, son incapaces incluso de explicar cuáles son esos elementos programáticos. Yo me pregunto, en materia ambiental, ¿qué van a presentar programáticamente que no te digo que no hayamos puesto en el programa, sino que no hayamos hecho ya, que no hayamos comenzado? Porque si analizamos lo que hemos hecho en estos años en el Congreso, desde la ley de cambio climático, la lucha contra la modificación de la ley de biodiversidad, la ley para la eliminación de los plásticos de un solo uso, es decir, tenemos digamos, un currículum de iniciativas tomadas que, bueno, tengo mucho interés en saber qué es aquello que van a proponer que nosotros no hayamos defendido. Si Errejón dice que le va a dar los votos a Sánchez a cambio de nada y el comportamiento de Sánchez no es especialmente respetuoso del medio ambiente porque prima, por ejemplo, los mandatos de la Unión Europea y bueno, pues asumirá lo que se ha hecho con los motores diésel, asumirá la emisión de CO2, asumirá bueno lo que mandan, ¿no?, los poderes económicos en Europa. ECUO implica que va a aceptar la política del Partido Socialista en términos medioambientales. Pues es lo que parece, ¿no? Si adoptas una política de sumisión, si desde tu primera intervención pública presentando tu partido estás anunciando una política de sumisión al Partido Socialista, poco podemos esperar en cuanto a cambios en políticas fundamentales de las que le quitan el sueño a Sánchez, como son las políticas energéticas, ¿no? Es decir, si ya estás aceptando la sumisión a eso, pues pocos cambios podemos esperar. Dirán lo que quieran, porque al final el papel lo aguanta todo, pero realmente
para mí esa declaración de sumisión de alguna manera define lo que podemos esperar. Nos vemos hoy en la huelga del cambio climático. Nos vemos. ¿Qué planes tienes después de esa tristeza que seguramente te embarga por lo que ha pasado con Equo? ¿Qué planes tienes personales? Bueno, tristeza mucha, claro, evidentemente, no lo puedo negar porque, oye, son unos años dedicados a... Errejón nos está generando tristeza en una parte de la izquierda, ¿no? No sé en términos personales cómo lo vivirá él, pero está generando tristeza por un comportamiento que duele porque viene de nuestras propias filas. Yo tristeza mucha por eso, ¿no? Porque, oye, has dedicado unos años de tu vida a tratar de poner en pie un proyecto, yo creo que con unos resultados aceptables y que bueno, de alguna manera, pues ahora eso al menos en lo que a mí respecta, pues queda atrás, ¿no? No obstante, yo soy un luchador de largo recorrido, un corredor de fondo, y creo que tenemos que continuar. Yo creo que en Unidas Podemos no vamos a dejar el espacio verde porque es parte de nuestra seña de identidad y por lo tanto consustancial una propuesta de cambio. Entonces, pues habrá que trabajar para pues seguir construyendo ese espacio, a lo mejor con otros nombres, no sabemos cómo, con qué forma, con qué estructura. Habrá que trabajarlo con la gente que lo está haciendo cada día, pero ahí vamos a seguir porque nosotros reivindicamos que el espacio verde es un espacio nuestro. Muchas gracias, Juancho. Gracias a ti.